Saludos a todos, mi nombre es Kenny Santos Urosa, soy participante de la especialización en Comercio Marítimo Internacional, mención Negocio Marítimo. El objetivo de la presente exposición es desarrollar el tema de abordaje. La exposición tendrá los siguientes puntos: abordaje, elementos de abordaje, tipos de abordaje, responsabilidades en el abordaje, obligación de prestar auxilio en caso de abordaje, protesta de mar, reglamento de abordajes. Inicialmente tenemos que conocer que el abordaje consiste en chocar una embarcación con otra o por culpa de una de las tripulaciones. En la navegación normal, tocar puerto o llegar a algún paraje terrestre. En la guerra naval, embestir violentamente a una nave a otra para dañarla o hundirla. Embestir violentamente una nave a otra, o tras establecer simplemente contacto entre los buques, lanzarse al abordaje de asalto del buque enemigo. En este caso, el abordaje dentro del derecho marítimo técnicamente se clasifica como el encuentro violento entre dos o más buques. El ordenamiento jurídico de nuestro país establece que el contacto material violento entre dos buques que naveguen o sean susceptibles de navegar en los espacios acuáticos. Esto sería el concepto de abordaje para nuestro país y está establecido en la Ley de Comercio Marítimo en su artículo 320. Elementos del abordaje, principalmente el fundamental, el buque, su tripulación, la tripulación de ambos buques o de los buques involucrados en el abordaje, el impacto físico, el accidente que ocurra en un lugar acuático, puede ser mar, lago o río, que el buque tenga aptitud para desplazarse en los espacios acuáticos por sí o con empleo de una fuerza externa, y que se produzca algún daño o prejuicio al buque o a los buques involucrados en el accidente, mercancías o pasajeros. Las clases de abordaje. El abordaje dentro de lo que es el ordenamiento jurídico venezolano se distingue en las siguientes clases: fortuito, doloso o culpable. Estas serían las tres clases principales. Evidenciaremos durante la exposición que hay otras clases que tocaremos también. El abordaje fortuito, según la Ley de Comercio Marítimo, hace referencia a quienes deban soportar los daños. Dicho instrumento legal expresa que los daños son soportados por quienes lo hayan sufrido con el abordaje. Es debido a caso fortuito o fuerza mayor. Cuando hablamos de un abordaje por fuerza mayor, es donde la responsabilidad descansa en la noción de culpa. La presencia de lo fortuito descarta la conducta negligente y la imputación de la responsabilidad carece. Es decir, se origina por un hecho de fuerza mayor fortuito, el cual generalmente, una vez se realizan las investigaciones, no recae legalmente por la negligencia de alguno de los integrantes del buque. En un sentido más pragmático, hace referencia a que no se puede inculpar o imputar a nadie porque es un hecho inédito o fortuito, el cual no ocurre bajo la responsabilidad de alguna persona en particular. El abordaje dudoso es el tipo de abordaje que ocurre cuando no disponemos de un criterio definitivo y acertado de cómo ocurrió el abordaje, si por circunstancias fortuitas o por culpa de ambos buques. Este tipo de abordaje puede tener dos tratamientos:
diferenciado, y es que podemos entender como dudoso cuando no sabemos cuál ha sido ni la causa ni el buque causante. La ley de comercio marítimo equipara el abordaje dudoso al abordaje fortuito. Por tal razón, los buques involucrados en el abordaje dudoso deberán tolerar los daños. Cuando se hace referencia a que al tolerar los daños y perjuicios es que asumen el gasto producto de ese abordaje. En tal sentido, el abordaje radica en la mayoría de las legislaciones domésticas según lo adoptado en el Convenio de Unificación de ciertas reglas en materia de abordaje, hecho en Bruselas el 23 de septiembre de 1910, y cuyo artículo 2 dispone lo siguiente: si el abordaje es fortuito, si es debido a un caso de fuerza mayor o si existe duda sobre las causas del mismo, soportan los daños quienes los hayan sufrido. Es decir, el mismo operario del buque es el que debe subsanar los daños ocurridos en estos abordajes especificados anteriormente. Abordaje culpable o unilateral. Según la ley de comercio marítimo, si el abordaje se debe a la culpa de la tripulación de uno de los buques, la reparación de los daños corresponderá a un buque o tripulación que haya cometido. La ley hace recaer sobre el buque la reparación de los daños en cuestión, que es inaceptable porque las personas pueden ser responsables de las consecuencias lascivas de su conducta. En otro aspecto más pragmático, podemos evidenciar que este tipo de abordaje ocurre cuando hay una negligencia por parte de la dotación y deben existir ciertos elementos como la acción o omisión del culpable, la relación de causalidad y la prueba del daño. El abordaje culpable bilateral es el abordaje que ocurre cuando ambos buques existe una culpa en común, una responsabilidad de cada uno de los buques será proporcional a la gravedad de las fallas respectivas que hayan cometido. Es decir, se involucran dos buques en los cuales ocurre una novedad que propicia el abordaje. Abordaje múltiple o por culpa de un tercero. Según el artículo 324 de la Ley de Comercio Marítimo señala textualmente: cuando un buque aborda a otro por culpa exclusiva de un tercero, este último es el único responsable. Es decir, actúan un tercer buque, el cual es responsable de la consecución de esos abordajes. Y en tal sentido, él debe acarrear con todos los daños ocasionados a esos buques a los cuales se realiza el abordaje. Abordaje con piloto práctico a bordo. Es importante destacar que los pilotos prácticos prestan un servicio público a través de las capitanías y generalmente son capitanes de altura o primeros pilotos calificados que realizan cursos de pilotaje para asistir en las maniobras de atraque y zarpe de los buques que ingresan a puertos nacionales. En este sentido, cuando ocurre un abordaje con piloto práctico a bordo, las responsabilidades establecidas en las disposiciones anteriores subsistirán en el caso de abordaje que haya ocasionado por culpa imputable a un piloto, lo que quiere decir que aunque el piloto se encuentre a bordo y haya ocurrido una mala praxis, el capitán del buque donde se haya producido ese abordaje y la tripulación no quedan exonerados de la responsabilidad de este abordaje, adicional a la responsabilidad que tiene el piloto. Si el abordaje se debe por culpa del piloto de uno de los buques, la reparación de los daños corresponderá al capitán y la tripulación del buque, porque esa responsabilidad no es transferible. Responsabilidades del abordaje. Según la Ley de Comercio Marítimo, atribuye a los buques y por consiguiente al propietario de los mismos la responsabilidad extracontractual por los daños generados en el abordaje culpable. Es decir, el armador del buque tiene responsabilidad conjuntamente con la tripulación que opera ese buque y debe subsanar los daños originados a terceros.
Obligación de prestar auxilio en caso de abordaje. De acuerdo con la Ley de Marina y Actividades Conexas, en su artículo 86, el capitán de un buque que se encuentre un buque en peligro o cuyo auxilio sea requerido deberá emplear los medios disponibles para prestar la correspondiente asistencia. Es decir, en caso de encontrarse navegando en un área donde exista un buque que haga un llamado de socorro, el capitán de ese buque que recibe el llamado de socorro debe asistir a ese barco, si no incurriría en un delito que puede ser penado por la ley. Ese delito se denomina omisión de socorro o denegación de auxilio y acarrea una responsabilidad criminal. Es importante destacar este aspecto porque generalmente cuando ocurren abordajes en los cuales las averías son muy grandes, puede generar la zozobra de ese buque, o sea, el hundimiento, el naufragio del mismo, y por eso todas las unidades flotantes que se encuentran en esa área deberían socorrer a ese buque que está en esa situación. Protesta de mar. La protesta de mar, según la Ley de Marina y Actividades Conexas, es la manifestación de voluntad del capitán o patrón del buque, hecha por escrito en forma legal ante la autoridad competente para hacer constar su irresponsabilidad y la del personal bajo sus órdenes ante cualquier accidente, situación o avería, salvaguardando con ello los derechos contra los terceros de sus armadores y interesados en la expedición. Es decir, la protesta de mar es un instrumento legal, básicamente es un informe el cual debe presentar el capitán del buque conjuntamente con su tripulación, jefe de máquina, primer piloto y todos los involucrados a las capitanías de puerto a nivel nacional o el consulado si ocurre en un país en el exterior, con la finalidad de especificar la ocurrencia de el abordaje. En el caso del artículo 649 del Código de Comercio, establece que en caso de naufragio, avería o arribada forzosa, el capitán está en la obligación, con los oficiales e individuos de la tripulación, de dar por escrito un informe sobre todas las circunstancias del suceso, dentro de las 24 horas de su llegada a puerto. Si incurre en la no entrega de este informe o esta protesta, estaría incurriendo en un delito. Convenio sobre Reglamento Internacional para prevenir los abordajes del mar de 1972. Reglamento de abordaje. Fue elaborado en 1972, en fecha 20 de octubre, y entra en vigor el 15 de julio de 1977, con la finalidad de establecer ciertas innovaciones que permitan regular la actividad de los buques en cuanto a la velocidad de seguridad, riesgo de abordaje, conducta del buque dentro o en las proximidades de dispositivos de separación de tráfico. El reglamento de abordaje está constituido por 41 reglas que se dividen en 5 secciones, las cuales parte A, generalidades, parte B, rumbo y gobierno, parte C, luces y marcas, parte D, señales y acústica luminosa, parte E, excepciones. En este sentido, en todo este reglamento se establecen técnicas que permiten minimizar la ocurrencia de abordajes y recomendaciones que deben ser tomadas por el capitán y su tripulación con la finalidad de garantizar la seguridad en el mar durante las operaciones. También se hace énfasis en lo que son las luces y marcas a través de los convenios internacionales establecidos con la IALA, que es la Organización de Señales Internacionales a nivel marítimo, y establecen también cómo no solo la señalización, sino la disposición de las luces en los barcos permiten evidenciar la navegación de los mismos, ayudando a prevenir los abordajes. En conclusión, podemos establecer que el abordaje es un accidente marítimo que ocurre con elementos específicos como el buque, su tripulación y el hecho puntual. Este abordaje puede generarse de manera fortuita o dudosa, en las cuales son circunstancias de fuerza mayor, o en circunstancias en las cuales se prueba la negligencia de una de las tripulaciones y se originan estos acontecimientos. Existen una serie de reglamentaciones para evitar la ocurrencia de lo mismo a nivel internacional. Muchas gracias por su atención.